Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News. El representante permanente de Argelia ante la ONU, Ammar Benjama, denuncia la catástrofe humanitaria en Gaza y llama al Consejo de Seguridad que asuma su responsabilidad y garantice la aplicación de sus resoluciones y decisiones. Las fuerzas de ocupación sionistas emiten nuevas órdenes de evacuación de la zona del norte de la Franja de Gaza, donde una nueva masacre israelí contra una escuela para desplazados deja al menos 30 mártires. Los socios de Washington denuncian los aranceles de Estados Unidos, exigen su cancelación inmediata y amenazan con represalias. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Iniciamos nuestro telediario con la actualidad en Argelia. El ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional Extranjero, Ahmed Attaf, recibió el jueves una llamada telefónica de su homólogo francés, Jean-Noël Barrot. Según un comunicado del ministerio, esta llamada que se da tras la llamada telefónica del lunes entre el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, abordó la visita prevista del canciller francés a Argelia el 6 de abril por invitación de su homólogo argelino, así como los principales expedientes a los que los dos jefes de Estado han ordenado prestar especial atención en el contexto más amplio de la resolución de las divergencias que han perturbado recientemente el curso normal de las relaciones argelino-francesas. Y tratándose de la situación en los territorios palestinos ocupados, el ejército de ocupación israelí perpetró esta tarde una nueva masacre en Gaza al atacar con misiles de alto poder destructivo la escuela Dar al-Arqam, situada en el barrio de Al-Tufah, al noroeste de la ciudad, que servía como refugio para miles de civiles desplazados por los continuos bombardeos, dejando así al menos 30 muertos, incluidos 18 niños, mujeres y ancianos, y más de 100 heridos, muchos de ellos en estado crítico. El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, advirtió que el sistema sanitario totalmente colapsado es incapaz de hacer frente a la enorme cantidad de heridos, muchos de los cuales se encuentran en estado crítico. En este momento los bombardeos continúan en Gaza y no han cesado. Estamos presenciando una masacre en toda regla, con múltiples edificios atacados, entre ellos la escuela Dar al-Akram, que servía como refugio. Decenas de personas, incluidos niños, mujeres y ancianos, han sido asesinadas. Las familias que se refugiaban allí han sido blanco de estos ataques. La población y el personal médico están intentando manejar la situación, pero la magnitud de los heridos, muchos en estado crítico, supera la capacidad del sistema sanitario. Estamos ante una catástrofe humanitaria y es imperativo que la conciencia mundial, humanitaria e internacional actúe para proteger a los civiles en Gaza. También numerosos otros palestinos cayeron y mártires, la mayoría de niños y mujeres, mientras que decenas resultaron heridos en bombardeos sionistas en distintas zonas del enclave palestino, según declaró la agencia de noticias palestina Wafa. La misma fuente añadió que los bombardeos tuvieron como objetivo un bloque de viviendas en el barrio de Shujaiya, también en la zona de Yarmouk, en el centro de la ciudad de Gaza, así como en Khan Yunis. A su vez, el Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza anunció el jueves que 100 palestinos cayeron y mártires y otros 138 resultaron heridos en la franja durante las últimas 24 horas. En un comunicado, el ministerio anunció que el número de mártires desde la reanudación de la agresión sionista contra la franja de Gaza ha ascendido a 1.163 mártires y 1.735 heridos, elevando así el balance total de la agresión sionista sobre la franja de Gaza a 50.523 mártires desde el 7 de octubre pasado.
Paralelamente, los bombardeos, los medios de comunicación palestinos afirmaron que el ejército de ocupación ha emitido órdenes de evacuación para nuevas zonas de la gobernación del norte de Gaza, incluido el campamento de Jabalia en 9 barrios de la ciudad de Jabalia y Beit Hanun. Las mismas fuentes indicaron que las órdenes de evacuación incluyen a los residentes de los barrios de Al-Zahtar, Al-Nur, Al-Rauda, Al-Salam, Al-Nahdar, Al-Tufah, Al-Zuhur, Sheikh Zayed y el campamento de Jabalia. La ocupación amenazó los residentes de estas zonas para que las abandonaran antes de atacarlas. Y en medio de la continua creciente agresión sionista contra el enclave palestino, endurció el bloqueo. El Ministerio de Salud palestino ha renovado su advertencia sobre el grave deterioro del sector sanitario en las gobernaciones del sur, subrayando que los hospitales e instalaciones sanitarias en el enclave están operando por encima de su capacidad. El Ministerio Palestino de Salud pide a la comunidad internacional, a los países hermanos y amigos y a las organizaciones humanitarias que actúen con urgencia y presionen a la ocupación israelí para abrir los pasos fronterizos de inmediato y permitir la entrada de medicamentos, suministros médicos y combustibles sin retraso. También urge la entrada inmediata de ayuda alimentaria urgente para salvar a los enfermos, los niños y las personas necesitadas ante el agravamiento de la crisis de hambre y desnutrición. A nivel diplomático, el representante de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Ben-Jama, llamó al Consejo de Seguridad que asumiera su responsabilidad y debiera garantizar la aplicación de sus resoluciones y decisiones y denunció la catástrofe humanitaria en Gaza, señalando que Israel, como potencia ocupante, ha convertido el enclave en el lugar más letal del mundo para los trabajadores humanitarios, con más de 400 asesinados desde el inicio de la agresión. Estamos ante un castigo colectivo. Este es un crimen de guerra. Argelia ha pedido la celebración de esta reunión porque estamos firmemente convencidos de que el Consejo debe pronunciarse con claridad y con firmeza. El Consejo debe asumir plenamente su responsabilidad y debe garantizar la aplicación de las decisiones que él mismo ha tomado. Si no fuera así, el Consejo perderá la autoridad que le queda, la legitimidad que le queda. Y el mundo ya no respetará ni al Consejo, ni tampoco respetará las deliberaciones de este órgano. El pueblo de Gaza hace frente a un sufrimiento inimaginable. Israel, la potencia ocupante, es responsable de que Gaza se esté convirtiendo en el conflicto más mortífero para los cooperantes, con más de 400 muertos. Siempre en el plano diplomático, Argelia destacó la credibilidad de la comunidad internacional que depende de su capacidad para aplicar las leyes que defiende. Durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en la que se votó un proyecto de resolución que pide responsabilidad y justicia en los territorios palestinos ocupados, el representante de Argelia ante la ONU en Ginebra, Rashid Beladhan, subrayó que la rendición de cuentas es un requisito previo para lograr una solución justa y sostenible y pidió reafirmar el compromiso con el derecho internacional en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. La cuestión de la rendición de cuentas no es un obstáculo ante la paz, sino una condición esencial para lograr una paz justa, verdadera y duradera. No se puede alcanzar una paz real sin el reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino, especialmente su derecho a la autodeterminación. Por ello, llamamos a todos los Estados miembros a apoyar esta resolución y a reafirmar su compromiso con los principios de justicia, rendición de cuentas y Estado de Derecho, en conformidad con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. La credibilidad de la comunidad internacional depende de su capacidad para aplicar las leyes y principios que defiende. El diplomático argelino advirtió asimismo sobre la continuación de las violaciones de la ocupación israelí contra el pueblo palestino, señalando que la falta de rendición de cuentas alimenta la cultura de impunidad y agrava el sufrimiento del pueblo palestino.
El pueblo palestino sigue enfrentando graves violaciones del derecho internacional, incluyendo asesinatos ilegales, desplazamientos forzosos, expansión de asentamientos, demolición de viviendas y infraestructuras vitales, detenciones arbitrarias y castigos colectivos. La persistencia de estas violaciones, en ausencia de rendición de cuentas, alimenta una cultura de impunidad, agrava el sufrimiento del pueblo palestino y dificulta la consecución de una paz justa y duradera. En Cisjordania ocupada ahora, varios palestinos resultaron heridos y otros fueron detenidos este jueves en Tulkarm, en Cisjordania, en el día 77º consecutivo agresión en la que las fuerzas de ocupación intensificaron los operativos en los barrios este y sur de la ciudad, realizando redadas, arrestos y lanzando gases lacrimógenos. En estos 77º día de ofensiva han muerto 13 personas, incluyendo un niño y 2 mujeres, una de ellas embarazada, y se han producido decenas de heridos y detenidos y más de 4.000 familias fueron desplazadas. Siempre en Oriente Medio, varios civiles sirios cayeron mártires y otros resultaron heridos en bombardeos sionistas el jueves por la noche dirigidos contra varias zonas de Siria. Según fuentes de los medios de comunicación sirios, los aviones de guerra de la ocupación llevaron a cabo una serie de incursiones en Harsh el-Jubailieh, en el campo occidental de Daraa, tras otras incursiones dirigidas contra el aeropuerto de Hama en los campos de Damasco y Homs, además de atacar el edificio de investigación científica del barrio Barze en la capital Damasco. Y sobre la situación en el Líbano, varios libaneses resultaron como heridos en una incursión sionista en la provincia meridional de Nabatie, según informan los medios de comunicación libaneses. Las mismas fuentes confirmaron que las fuerzas de ocupación atacaron directamente a un coche en la carretera de Beit Jubail, en la provincia de Nabatie, al sur del Líbano, lo que causó heridas a 2 libaneses, entre ellos una mujer gravemente herida que fue trasladada al hospital, y añadieron que la redada provocó incendios en la zona. Pasamos a Yemen. Un portavoz del Ministerio de Sanidad yemení anunció que 5 personas han muerto y otras han resultado heridas en ataques aéreos contra Yemen en las últimas 24 horas. Los medios de comunicación yemeníes informaron de que un bombardeo estadounidense tuvo como objetivo torres de telecomunicaciones en Jabal Nama, en la gobernación de Ib, en el centro de Yemen, y añadieron que los ataques aéreos alcanzaron varias zonas al suroeste de Saada, y otros ataques tuvo como objetivo el distrito de Balad Arrus en Sanaa. El grupo de los judíes en Yemen, Ansarullah, afirmó que las fuerzas navales, su fuerza aérea de drones y su fuerza de misiles llevaron a cabo una operación militar cualitativa conjunta durante la cual se enfrentaron con el portaaviones estadounidense Truman y sus buques de guerra en el norte del Mar Rojo. El grupo añadió en un comunicado que la operación se llevó a cabo utilizando una serie de misiles alados y aviones no tripulados, haciendo hincapié en que logró con éxito sus objetivos. En Sudán, el ejército sudanés declaró que sus fuerzas en el Fasher arrestaron un golpe preventivo a las fuerzas de apoyo rápido que intentaba avanzar hacia la ciudad desde el eje suroccidental. La 60ª División de la Infantería del Ejército indicó que la operación se basó en información de inteligencia precisa que tuvo como resultado la destrucción de 10 vehículos militares y un tractor que transportaban a miembros de las fuerzas de apoyo rápido, confirmando que decenas de ellos resultaron muertos y heridos, además de la captura de otros. El ejército sudanés confirmó que la situación en el Fasher está bajo control y que las fuerzas armadas, la policía, las fuerzas de seguridad siguen avanzando en varios ejes. Y por su parte, las fuerzas de apoyo rápido afirmaron haber derribado un avión
Antonov del ejército sudanés en el norte de Darfur. Las fuerzas de apoyo rápido por boca del subcomandante Abdelrahim Daglo anunciaron también el inicio de lo que describieron como una nueva guerra con el ejército sudanés en zonas del norte del país que constituyera el escenario de nuevas batallas. Sin distinguir entre aliados o rivales, Estados Unidos impone una batería de aranceles sin precedentes, con un 10% de base a todos los países con vínculos comerciales con Washington, al que se suman gravámenes adicionales de hasta el 49% para determinados territorios. En el caso de la Unión Europea aplicará un 20%, en el de China un 34%. En un discurso pronunciado ayer en la Casa Blanca, el presidente estadounidense afirmó que imposición de aranceles recíprocos pondrían fin a décadas de destrucción de la economía estadounidense. Este es el día de la liberación. Llevamos mucho tiempo esperándolo. El 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día en que renació la industria estadounidense, el día en que se reclamó el destino de Estados Unidos y el día en que comenzamos a hacer que Estados Unidos volviera a ser rico. Nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero eso ya no va a ocurrir. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que instituye aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíprocos. Eso significa que ellos no hacen a nosotros y nosotros se lo hacemos a ellos. Muy sencillo. No puede ser más simple que eso. La imposición de aranceles a gran escala a la mayoría de los países del mundo ha suscitado vivas condenas, elevando aún más las tensiones a nivel multirregional en un escenario económico sin precedentes que podría remodelar el mapa comercial mundial. Veamos este comentario de Kahina Monsri. Los aranceles impuestos por Donald Trump sacuden la economía mundial, generando un escenario de inestabilidad sin precedentes. Ante esta medida, los socios comerciales de Estados Unidos se debaten entre negociar o responder a los aranceles que Trump anunció la víspera. Bruselas opta por negociar, pero si no hay acuerdo, promete responder. El anuncio del presidente Trump de imponer aranceles universales a todo el mundo, incluida la Unión Europea, es un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Tengamos claras las inmensas consecuencias. La economía mundial sufrirá masivamente. La incertidumbre se disparará y provocará el auge de un mayor proteccionismo. Siempre hemos estado dispuestos a negociar con Estados Unidos para eliminar las barreras que aún existen al comercio transatlántico. Al mismo tiempo, estamos preparados para responder. Ya estamos ultimando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles sobre el acero y ahora nos preparamos para otras contramedidas para proteger nuestros intereses y nuestras empresas si fracasan las negociaciones. Mientras Francia dice estar dispuesta a reaccionar con contramedidas para mitigar los efectos negativos de la guerra comercial iniciada por la administración Trump, España anuncia un escudo para proteger su economía. El Gobierno de España va a movilizar 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 millones de euros son nuevos recursos financieros y comerciales, y vamos a aprovechar los 6.700 millones de euros de instrumentos ya existentes para responder a esta guerra comercial que nadie, salvo una persona, quiere. Lo haremos desde hoy mismo y lo vamos a hacer de forma preventiva, para proteger a nuestras empresas y trabajadores, para dar certidumbre entre tanta incertidumbre y también para anticipar los impactos arancelarios que, por desgracia, ya dominan el horizonte. Ante los aranceles de Washington, numerosas partes apuntan al Mercosur como principal oportunidad para diversificar las exportaciones. El comercio es un poderoso motor de la prosperidad mundial. La Unión Europea seguirá siendo una firme defensa del comercio libre y justo. Nos comprometeremos con todos nuestros socios y seguiremos reforzando y ampliando nuestra red comercial.
Ahora es el momento de ratificar los acuerdos con Mercosur, México y avanzar con decisión en las negociaciones con la India y otros socios clave. El mundo está ahora a la espera de ver cómo evolucionan las relaciones comerciales internacionales en los próximos días y meses ante esta guerra comercial que podría transformar el panorama económico regional y que sume el comercio y los mercados mundiales en un clima de incertidumbre. Estimados telespectadores, con eso cerramos las páginas de nuestro telediario. Gracias por su atención. Cita mañana. Muy buenas noches.